Bienvenidos a la primera edición de Comunicare, la comunicación desde otro enfoque. En este programa vamos a analizar las prácticas comunicacionales de los propios comunicadores. Una autocrítica, si se quiere, a la comunicación en cuanto a la construcción del mensaje en los medios de comunicación. La propuesta del día es acerca de la ética y la moral. Para ello, nos basamos en la bibliografía de Ignacio Ramonet y el Quinto Poder. En una parte, en uno de los fragmentos del texto, habla acerca de la prensa y los medios de comunicación que han sido durante largos decenios en el marco democrático un recurso de los ciudadanos contra el abuso de los poderes. En efecto, los tres poderes tradicionales, los que todos conocemos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pueden fallar. En esta primera instancia, los medios de comunicación cumplían la función de un cuarto poder, es decir, el rol de la prensa y los medios de comunicación es denunciar al poder político, al poder económico. Pero esto fue mutando y desde hace una quincena de años, a medida que se aceleraba la mundialización liberal, este cuarto poder fue vaciándose de sentido, perdiendo poco a poco su función esencial de contrapoder. Esta evidencia se impone al estudiar de cerca el funcionamiento de la globalización, al observar cómo llegó a su auge un nuevo tipo de capitalismo. Este capitalismo de especulación, es decir, el poder político y económico se dio cuenta de la función de cuarto poder y entonces fue apropiándose de lo que son los medios de comunicación. Ignacio Ramonet hace referencia a esto con una frase textual. En este marco geoeconómico es donde se ha producido una metamorfosis decisiva en el campo de los medios de comunicación, en el corazón mismo de su textura industrial, dejando de lado cosas tan fundamentales como son la ética y la moral a la hora de informar. En referencia a este tema charlamos con el licenciado en Comunicación Social, Roque López, y esto nos decía. Muy buenas tardes. Hola Mariela, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a este espacio y trataremos de que sea provechoso toda nuestra charla para quienes nos están escuchando. ¿Qué opinión tiene acerca de la manera de comunicar en la actualidad en los medios de comunicación? La comunicación en los medios está pasando por un periodo de crisis, diría yo, ¿no? Hay cuestiones que se están reformulando, la manera de hacer periodismo que se hacían hace 30 años atrás, no es la manera en que hoy se hace periodismo. ¿Por qué? Porque hay como muchos intereses de por medio, hay y esos intereses como que ocuparon espacio y entonces en algún sentido el periodismo que se hace hoy está desvirtuado con respecto a los valores que debería promover y a los valores desde los cuales debería trabajar el periodismo y los periodistas. Esos valores están fijados en códigos deontológicos que son sugerencias para los comunicadores sociales y para los periodistas muchas veces de cómo tratar la información para que esa información les sirva a la comunidad, les sirva a la sociedad, les sirva a la gente, porque comunicar desde los medios es un servicio, no es un negocio. Y es una gran responsabilidad también. Y por supuesto, desde ese lugar es una gran responsabilidad. Y hoy tenemos, y de un tiempo a esta parte, tenemos empresarios que buscan y que ven a los medios como un lugar como para sacar rédito económico y no tienen en cuenta que los medios tienen que trabajar para el bien de la comunidad, en donde están insertos, de la sociedad. Estamos hablando con el licenciado Roque López acerca de la práctica comunicacional, la ética y la moral dentro de los medios de comunicación. ¿Qué debe tener en cuenta el comunicador en materia de ética y valores? El comunicador tiene que darse cuenta que trabaja para alguien, que hay alguien del otro lado que necesita la información que uno le pueda proporcionar. Y esa información en principio tiene que ser verdadera, tiene que ser veraz, ¿no? El principio básico de todo comunicador es comunicar la verdad, ¿no? Y eso es lo que hoy en muchos medios, y a partir de los intereses que tienen los medios,
se perdió porque hay mucha información manipulada, ¿no? El periodista, por ejemplo, si elabora un informe, tiene que explicar que tal o cual situación, tal o cual temática, tiene muchas formas de ver, ¿no? Tiene que recurrir a tantas fuentes como sea posible para ampliar el panorama de cómo algo se entiende. Y en la actualidad muchos periodistas cierran el sentido de los temas, tratan de manipular la información para que uno entienda la realidad solamente de cierta forma y de esa forma inducirnos también a pensar de cierta forma. Hay mucha manipulación en la información en los medios de hoy. Cada medio tiene su línea editorial también. ¿Cómo hacer frente a las líneas editoriales? Ya sea el que está a cargo de una radio tiene una línea editorial que te va marcando los límites, digamos, a la hora de informar. Dice en los códigos de ética que el periodista, el comunicador, tiene que resguardar su independencia, ¿no? Y entonces, desde lo legal, hay muchos mecanismos para resguardar esta independencia, para que nadie te obligue a ir, por ejemplo, en contra de tu libertad de expresión o a decir algo que no querés, ¿no? Desde lo legal, digamos, tenés muchos recursos, como por ejemplo la cláusula de conciencia, ¿no? Nadie puede ser obligado a expresar algo que no piensa, que no siente. Yo le escuché hablar varias veces acerca de la diferencia entre ética y moral. Por ahí esos dos conceptos me interesaría como recalcar, y también que la gente que nos escucha a través de la radio, los comunicadores, sepan de estas diferencias, ¿no? Claro, en el sentido común se habla, muchas veces es como lo mismo, ¿no? Te dicen, bueno, tenés ética, no tenés moral, pero hay como una diferencia que nos viene desde lugares como la filosofía, por ejemplo. Un autor que se llama Sánchez Vázquez, él diferencia y nos da a entender que la ética sería como una especie de reflexión sobre las cuestiones morales. Sería como una teoría, pero que tampoco nos sirve como receta para saber en cada caso cómo actuar, ¿no? La ética reflexiona, por ejemplo, sobre qué es el bien y qué es el mal. Ahora bien, nosotros en nuestra vida diaria nos encontramos con muchas situaciones en las que tenemos que actuar o tomar alguna decisión. Esa decisión que tomamos en relación con cierta teoría que nos proporciona la ética, esas decisiones son morales. Bueno, muchas gracias, licenciado Roque López, por visitar Comunicare. Desde este programa nosotros intentamos hacer que nosotros podamos reflexionar acerca de nuestra profesión y cómo encarar el tema en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias a vos, Mariela, por invitarme, por confiar en justamente en mis reflexiones. Sé que en algún sentido hablar hoy de lo que es ética, de lo que es moral, es como un tema en principio que no está de moda, y después es tratar un tema sobre lo que no se trabaja, sobre una cuestión que no se aplica. A ese punto llegamos, pero está bueno que desde espacios como el tuyo se siga hablando de estos temas, para que la comunicación también no sea solamente entretenimiento, y también sirva para hacer pensar, para hacer reflexionar, que a eso vamos. A raíz de esto, Ignacio Ramonet afirma que los sistemas actuales de regulación de los medios de comunicación son en todas partes insatisfactorios. Al ser la información un bien común, su calidad no podría estar garantizada por organizaciones integradas exclusivamente por periodistas, a menudo vinculados a los intereses corporativos. Los códigos deontológicos de cada empresa mediática, cuando existen, se revelan a menudo poco aptos para sancionar y corregir los desvíos, los ocultamientos y las censuras. Es indispensable, dice Ignacio Ramonet a modo de solución, que la deontología y la ética de la información sean definidas y defendidas por una instancia imparcial, creíble, independiente y objetiva, en cuyo seno los universitarios tengan un papel decisivo. Y así llegamos al final de Comunicare, la comunicación desde otro enfoque. Un espacio donde constantemente
vamos a hacer esta reflexión. Creemos que la reflexión es una forma de que la ética y la moral alguna vez se cumpla. Es importante que todos los comunicadores hablemos el mismo idioma, el idioma de la ética y de la moral a la hora de realizar las prácticas comunicacionales, llevar esto al oyente, al televidente, de la mejor forma posible. Muchas gracias a todos y nos encontramos en la próxima edición. Son colores de un arco iris, acordes de un mismo son. Las palabras se hacen fronteras cuando no nacen del corazón. Hablemos el mismo idioma y así las cosas irán mejor. Hablemos el mismo idioma, que hay tantas cosas por qué luchar.